Hola a todos y bienvenidos a este tutorial en el que vamos a ver una guía práctica sobre cómo trabajar con Git y GitHub. Y digo guía práctica porque estas son dos herramientas extensísimas de las cuales ya hay un montón de tutoriales en internet en profundidad de cómo trabajar con cada uno de sus comandos. Aquí lo que veremos es un enfoque práctico sobre cómo funcionan los comandos así generales que utilizamos en el grupo a diario para que ya cada uno pueda profundizar buscando en detalle cada uno de los comandos que más les interese. Lo primero es entender la diferencia entre Git y GitHub, ya que mucha gente se piensa que es lo mismo. Git es una herramienta de control de versiones que nos permite trabajar en local en nuestro ordenador, teniendo pues eso, un control de versiones de una manera muy cómoda, evitando situaciones como lo típico de tener un montón de copias de un mismo archivo para tener las distintas versiones. De esta forma, con un mismo archivo podremos volver a versiones anteriores o incluso crear nuevas ramas de trabajo para crear modificaciones sin afectar a la rama principal que quedaría protegida con unos comandos muy sencillos que veremos luego. Por otro lado está GitHub, que es una plataforma en la nube que nos permite trabajar remotamente con otros compañeros de una forma colaborativa y así podemos compartir el código y trabajar en proyectos conjuntos online de una manera muy cómoda también. Una vez hemos entendido las diferencias entre Git y GitHub, ya podemos comenzar con la guía práctica como tal. Lo primero es configurar nuestro usuario. Los parámetros que se suelen configurar normalmente son el nombre de usuario y el correo de usuario. Para hacer esto, utilizamos el comando git config --global user.name y nuestro nombre de usuario entre comillas. Hacemos lo mismo para el correo. Y si no, podemos utilizar el comando git config --global -e para abrir un editor de texto e introducir estos parámetros a mano. Si utilizamos el comando git config --global -e, podemos observar que yo ya tengo estos parámetros introducidos. Además, hay otros parámetros configurados que veremos más adelante para qué son. Después de configurar el usuario, lo siguiente es crear un repositorio. Para eso vamos a cualquier carpeta. Yo, por ejemplo, me he venido aquí a trepo que está vacía y utilizamos el comando git init. Para comprobar que se ha creado el repositorio, podemos hacer ls-a y verificar que se nos ha creado la carpeta oculta .git. A partir de aquí ya podríamos trabajar con el repositorio y aquí lo que tenemos que entender son un par de conceptos principales referentes a Git. Lo primero sería el staging area y lo siguiente sería el commit. El staging area o stage es la zona a la que mandamos los archivos que queremos que tengan un seguimiento. ¿Y qué quiere decir esto de tener un seguimiento? Pues cuando hagamos un commit, que un commit equivale a hacer como un guardado, se guardarán solo los archivos que están teniendo seguimiento. Para añadir los archivos al staging area utilizamos el comando git add. Este comando tiene distintas opciones para enviar solo algunos archivos, solo enviar algunos cambios de un archivo, pero yo en mi caso suelo utilizar el comando git add -a mayúscula, que lo que hace es enviar todos los cambios al staging area, ya que yo normalmente quiero guardar pues todo lo que he cambiado. Una vez hemos enviado los archivos al staging area, podemos utilizar el comando git commit para guardar estos cambios. De esta forma lo que se nos va a generar es una serie de commits o puntos de guardados a los que vamos a poder volver para así volver a las versiones que nos interesen, ya que cada commit va a tener un ID asociado y diremos, pues quiero volver al commit tal número, tal ID, y podremos volver a la versión que queramos y luego revertir este cambio, volver al ID del commit en el que estábamos en ese momento. Como digo, para hacer un commit es el comando git commit, pero lo que se suele hacer, aquí para que se puede leer, es añadir una pequeña descripción. Para eso utilizamos el comando git commit -m y entre comillas una breve descripción de los cambios que hemos hecho. Por ejemplo, pues si yo he solucionado un bug, pues digo, pues he solucionado el bug tal. Y normalmente nosotros ponemos estos cambios en inglés. Luego tendríamos el comando git status para ver el estado del directorio de trabajo y el comando git log para ver el historial de versiones del proyecto. Utilizando este comando git log vamos a poder ver estos IDs que digo de los commits para así poder volver luego a ellos con un comando que vamos a ver. Por ejemplo, si yo añado un cambio y creo el archivo prueba.txt, lo guardo y ahora hago un comando git status, podemos ver que, bueno, me dice estoy en la rama master, que ya veremos luego qué es eso de las ramas, me dice que todavía no se ha hecho ningún commit y que hay una serie de archivos sin seguimiento, que es prueba.txt, nos lo pone en rojo. Entonces, si queremos hacer un seguimiento de este archivo y que se guarde cuando hagamos un commit, pues hacemos lo que he dicho, git add -a.
Si hacemos git status, vemos que ya sí está en seguimiento, está en verde y nos pone que son cambios a ser confirmados. Para confirmar estos cambios, pues hacemos git commit -m y aquí diría pues add prueba.txt, por ejemplo. Y aquí ya se habría guardado. Si hacemos un git log, vemos que está este commit. Y a través de esta idea asociado a este commit, pues podremos volver luego a esta versión del proyecto. Git nos permite trabajar con alias, que son comandos personalizados para simplificar otros comandos más complejos. Yo, por ejemplo, tengo configurados los alias s y lg para simplificar los comandos que habíamos visto antes de status y log, pero con una serie de parámetros que hacen que todo sea mucho más visual y se entienda más fácilmente. Ahora, por ejemplo, como prácticamente hemos trabajado con el repo, si yo hago git s o git status, prácticamente no se aprecian cambios. Con git log sí que se aprecia un poquito más, porque si hacemos git lg vemos que está todo más simplificado y se ve de una manera más gráfica. Esto sobre todo se va a notar más cuando tengamos ya muchos commits o distintas ramas, que veremos luego lo que es. Para configurar estos alias, así como cualquier otro, podemos introducir estos comandos directamente, o si no, ir a lo que habíamos visto antes de git config --global -e y en el editor de texto directamente introducir aquí los alias que nosotros queramos. Yo os animo a que investiguéis por internet qué alias suele utilizar la gente y veáis los que sean más prácticos para vosotros. Ahora, de lo más importante que tiene Git es checkout. Esto lo que nos permite es volver a commits anteriores. O sea, antes habíamos visto que los commits son como puntos de guardados, pues con git checkout lo que nos permite es volver al commit que nosotros queramos, indicándole el ID de este commit, pudiendo así volver a cualquier versión del proyecto sin borrar, eso es importante, en la que estamos ahora. Es decir, yo puedo estar en la versión 5, volver a la 3 y luego volver a la 5 otra vez. Por ejemplo, si vemos con git lg que ahora solo tenemos un commit, pues vamos a añadir un commit nuevo. Para eso, os añado un archivo, test.txt, lo guardamos, lo añadimos al staging area y hacemos un commit. Ponemos una breve descripción. Bien, pues ya tenemos los dos commits. Si hacemos un git lg, vemos que estamos en el segundo. Si queremos volver al primero, lo que hacemos es utilizar git checkout y este ID que tenemos aquí para volver al primero. Nos sale esto de detached porque no hemos creado ninguna rama, pero bueno, esto no hay que preocuparse. Luego cuando veamos bien lo de las ramas y cómo trabajar con los repositorios remotos se solucionará. Si ahora hacemos un git lg, como veis nos dice que head, que es donde estamos ahora, está en el commit anterior. De hecho, si hacemos ls, vemos que no está el archivo que acabamos de crear. Ahora que queremos volver otra vez al commit al más nuevo, por así decirlo, copiamos este ID, escribimos aquí git checkout y lo pegamos. Bien, pues ya hemos vuelto otra vez al commit más nuevo. De hecho, si hacemos ls, vemos que ahora sí está el archivo. Bien, ¿qué ocurre si nos damos cuenta que hemos hecho un commit que está mal? Es decir, no queremos volver a una versión anterior con checkout para luego poder volver a la nueva, sino queremos volver a la antigua para borrar todo lo nuevo que hemos hecho. Bien, pues va a depender si ya hemos subido los cambios a GitHub, que aunque todavía no hayamos entrado al detalle sobre GitHub, ya hemos dicho que es la plataforma en la nube, pues va a depender si esos cambios todavía están en nuestro PC en local o ya los hemos subido a la nube, a GitHub. Si todavía los tenemos en local y no los hemos subido, podemos utilizar el comando git reset. El comando git reset, nosotros vemos aquí con git lg, que estamos en el segundo commit que hemos hecho. Si queremos volver al primero, pero borrando este último, utilizamos este comando, git reset. Con --har lo que hacemos es que se va a borrar todo lo posterior. Ahora aquí escrito está mal. Y ponemos el ID al que queremos ir. En este caso, pues al primero. Bien, si hacemos git lg, vemos que ya ha desaparecido ese segundo commit que habíamos hecho, y si hacemos ls, vemos que no está el archivo. Si ya hemos subido esos cambios a GitHub, el tema es un poco más complicado, pero se puede solucionar con el comando git revert. ¿Qué pasaría si nosotros, por ejemplo, ya hemos subido hasta el commit 3 a GitHub y sin embargo en nuestro repositorio local hacemos un git reset para volver al commit 1 e intentamos subirlo a GitHub? Nos va a dar un error, ya que es su forma de protegerse. Recordad que esto está pensado para trabajar en proyectos colaborativos, de que tú no subas un trabajo anterior pisándole lo nuevo a un compañero que haya podido subirlo. Es decir, si nosotros hemos subido a GitHub y está el commit 3,
estaba antes el commit 2 y estaba antes el commit 1. Si nosotros de repente intentamos subir esto en GitHub, si intentamos subir desde nuestro repositorio local el commit 1, nos va a dar error, nos va a decir primero actualízate en local, aplica los cambios que quieras y ya subes. Es decir, nosotros tendríamos que tener local por lo menos lo mismo, es decir, el commit 3, y ya añadir cosas nuevas y subirlas. Ahí sí nos permitiría. Entonces, con el comando git reverse, que ya digo, os recomiendo que mejor miréis en internet bien antes de utilizarlo, pero es para que sepáis que existe. Lo que nos permite, digamos, es crear en local un commit 4, pero que sea igual que lo que había en el commit 2. Así ya sí que nos permite subirlo a GitHub porque lo va a ver como un cambio nuevo manteniendo lo anterior, pero que realmente lo que ha hecho es volver al commit 2. Ya podemos pasar a trabajar con la herramienta de GitHub, que como os había explicado antes, es un repositorio en la nube que nos permite trabajar con Git. De esta forma podemos colaborar muy fácilmente con nuestros compañeros o simplemente tener nuestros propios repositorios organizados e ir a distintos ordenadores manteniendo los cambios. Para poder trabajar en local sincronizado con un repositorio en remoto, en la nube de GitHub, lo que tenemos que hacer es asignarle la dirección del remoto en la nube a nuestro repositorio local. Si por ejemplo vamos a la página de GitHub y creamos un repositorio nuevo, lo voy a llamar test tutorial, podemos darle una descripción, hacerlo público, privado, etc. Esto ya podéis vosotros investigar más todas las opciones que da. Y lo creamos. Bien, pues lo primero es que nos dice, por si no lo habíamos hecho antes, que hiciésemos el git ini, nos comenta aquí una cosa de readme que veremos lo que es, que hagamos un commit. Bien, lo que nos interesa a nosotros es esta URL que lo que hace es definir la dirección de este remoto, de este repositorio remoto que hemos creado. Entonces nosotros nos venimos aquí a nuestro repositorio y copiamos esto que acabamos de ver aquí. De esta forma lo que le asignamos es a nuestro repositorio local esta dirección del remoto. Es decir, si hacemos el comando que tenemos aquí, git remote-v, lo que vamos a ver es... Uy, equivocado. Ahí está. La dirección que le acabamos de poner, que es referida a este repositorio que acabamos de crear en la nube. Si quisiésemos asignarle a nuestro repositorio uno que ya existiese, y no en este caso como estamos haciendo crearlo desde cero, nos vendríamos, por ejemplo, pues a un repositorio que yo tenga aquí, el de Advent, que es uno que empecé. Venimos aquí a la parte de code, al botón verde, y copiamos esta URL en nuestro terminal poniendo lo que habíamos visto de git remote add origin y esta URL. Es lo que teníamos aquí explicado en el PDF. Y de esta forma ya están sincronizados nuestro repositorio local de nuestro ordenador con el repositorio en la nube. Y ahora con estos comandos que vamos a ver, que principalmente son git push para subir desde nuestro repositorio local a la nube o git pull para traernos cambios desde el repositorio a la nube a nuestro local, vamos a poder ir sincronizando todos estos cambios entre repositorio local y repositorio remoto. En nuestro caso, en el remoto, en el de la nube, todavía no hemos hecho nada, simplemente lo hemos creado y hemos asignado la URL a nuestro repositorio local donde sí que hemos hecho algún cambio. Si vemos con git lg tenemos este commit. Bien, pues si hacemos git push origin master, que luego veremos qué es esto de origin master, le damos, nos pide un usuario y nos dice que se están subiendo los objetos y que se han subido con éxito. Entonces si ahora nosotros venimos aquí a nuestra carpeta de GitHub, a los repositorios, al repositorio que habíamos creado, al de test tutorial, vemos que ya sí que existe una cosa que es una rama master, que es eso que habíamos visto hoy de origin master, y está el archivo de prueba que habíamos creado. Ahora vamos a ver una serie de archivos especiales, en concreto el readme.md y el gitignore. El readme es un documento de presentación, como pongo aquí, que es el que nos va a salir cuando entremos al repositorio. En este caso no hay, por tanto no nos sale, pero nos va a salir aquí una pequeña carta de presentación en la que se suele dar información así resumida sobre cómo funciona el repositorio. Si nosotros venimos aquí a nuestro repo y creamos con gedit, por ejemplo, readme.md, y ponemos hola, esto es un readme, guardamos, hacemos un git add como habíamos visto antes, git commit -m y ponemos add readme file y hacemos un git push origin
master. Se está subiendo. Y ahora si actualizamos, ya vemos que está subido el archivo README y que nos aparece aquí esta pequeña carta de presentación. Este archivo permite lo que se llama el lenguaje Markdown, que si buscáis por internet pues hay bastantes tutoriales, que nos permite utilizar un formato más legible con títulos, cosas más bonitas, etcétera, que como digo hay tutoriales en internet. Si nos venimos aquí lo podemos editar online para ver estos cambios en tiempo real. Por ejemplo, con la almohadilla se pondría título. Esto es un título, doble almohadilla, pues un título más pequeño. Más pequeño. Y si venimos aquí a Preview Change, pues lo podemos ver. Así nos quedaría el README ahora. Esto no sé por qué me lo ha cogido, pero bueno, ya digo, esto peleáis con ello por el espacio. Aquí está. Y podríamos guardarlo, hacer un commit y descargarnos los cambios en nuestro repositorio local. En este caso no lo vamos a guardar. Ahí ya cada uno que se curre lo que considere su README, ya que va a ser su carta de presentación a su repositorio. Y que sepáis que se pueden añadir formatos como de código de programación, se pueden añadir imágenes y bueno, muchas otras cosas. También tenemos el archivo .gitignore, aquí si volvemos a la presentación, que es un archivo que si lo creamos, o sea, nosotros venimos aquí, hacemos edit.gitignore, creamos un archivo donde vamos a introducir todos los archivos que queremos que no se aplique un seguimiento en el repositorio. Es decir, si yo por ejemplo quiero que todos los archivos .j son, cada vez que hago git add menos a mayúscula no los tenga en cuenta y cuando hago push y pull no me los tenga en cuenta, pues los meto aquí al gitignore. Podemos meter directamente el nombre de cada archivo o como digo, si por ejemplo es todos los JSON o todos los .pic que tengo ahí en el ejemplo, pondríamos un asterisco para indicar que todo lo que ponga y luego .pic lo ignore. Entonces aquí lo guardaríamos y de nuevo lo subiríamos al repositorio. Otros comandos interesantes son clone y fork. Clone seguramente lo hayáis utilizado alguna vez para copiaros un repositorio con el que queréis trabajar y eso se hace yendo al repositorio, por ejemplo aquí el de test tutorial, copiando la misma URL que habíamos cogido antes para configurar nuestro remoto con el local y ejecutando el comando git clone y esta URL. Yo en este caso no lo voy a hacer. De esta forma ya se nos crearía el repositorio en la carpeta y no hace falta hacer git init ni nada de eso. El problema de hacer un git clone es que si no tenemos permisos en el repositorio con nuestro usuario no vamos a poder hacer cambios. Para esto lo que existe es el comando fork, que nos hace algo parecido al git clone, pero haciendo el repositorio de nuestra propiedad, es decir, hace como una copia, pero que ya pasa a ser nuestra, y ahí ya sí que podemos aplicar cambios. Luego lo que vamos a poder hacer en un futuro es si pues hemos clonado un repositorio de otra persona y hemos hecho ciertos cambios que queremos que se apliquen porque puede ser interesante a ese repositorio principal, al original, podemos hacer una pull request, que eso vamos a ver más adelante lo que es. Otra parte súper importante de Git son las ramas, también conocidas como branch. Lo que nos van a permitir es crear distintas líneas de trabajo que no afecten a la principal. Como podemos observar aquí, por ejemplo, en este esquemita, nosotros tendríamos distintos commits representados por estas bolas y si de repente en este verde queremos empezar a trabajar en una línea distinta sin afectar a esta principal, podríamos abrir una branch y empezar a crear commits en esta branch nueva, mientras que otra persona o incluso tú mismo cambiando cuando quieras puedes seguir trabajando en el master. Para ver las ramas que hay podemos utilizar el comando git branch. Ahora mismo pues solo tenemos la master, que es la que se nos crea por defecto. Si queremos crear una rama podemos utilizar git branch y el nombre de la rama o directamente utilizar git checkout -b y el nombre de la rama para crearla y cambiarnos directamente a esta. Por ejemplo, si hacemos git checkout -b rama 2, nos dice que se ha creado y que se ha cambiado la rama 2. Si hacemos un git branch, vemos que existe la rama master y la rama 2, que es donde estamos ahora mismo. Si hacemos git checkout y el nombre de la rama, por ejemplo a master, pues ahora nos cambiamos a master. Esto lo que nos va a permitir es, por ejemplo, tener una rama de trabajo principal, que normalmente es la master, con las versiones estables que pueden utilizar otros compañeros en el proyecto, mientras que nosotros trabajamos en una rama secundaria, haciendo las actualizaciones correspondientes,
que cuando veamos que ya hay una nueva versión estable, volvemos a fusionarla a la rama principal. Esto de fusionar ramas lo vamos a ver más adelante de todas formas. Para subir o bajar con push y pull una rama en concreto, porque hasta ahora habíamos hecho git push origin master porque solo teníamos master, pero si por ejemplo estamos trabajando en la rama 2 y queremos subir esos cambios a GitHub, pero solo de la rama 2, haríamos git push origin rama 2. O sea, el segundo parámetro que antes habíamos puesto master, sin saber muy bien lo que era, es el nombre de la rama. Luego, otro comando muy interesante es git merge. Este lo que nos permite, como os había dicho antes, es fusionar ramas. Si por ejemplo estamos aquí en esta imagen, estamos trabajando en la rama principal, que tenemos una serie de commits, y hemos empezado a trabajar alguna versión nueva en la branch 2, pero ya hemos visto que es estable y queremos volver a fusionarla en el master, lo podemos hacer con el comando git merge. Esto siempre trabajando en nuestro repositorio local. Entonces, si por ejemplo tenemos nuestra rama master y una rama de desarrollo que hemos llamado dev, si queremos fusionar una versión ya que tenemos estable de dev al master, lo que hacemos es, nos vamos a la rama de master con git checkout master y luego hacemos git merge dev. De esta forma se fusionará la rama dev a master. Ahí ya podríamos hacer un push del master para subir estos nuevos cambios actualizados a la rama estable de la plataforma online. Esto sé que puede parecer un poco lioso, pero en cuanto os pongáis a trabajar un poco con ello veréis que todo se entiende mucho mejor. Ahora, ¿qué puede pasar cuando intentamos hacer este merge? Lo primero, que es lo mejor, que nos vaya todo bien y no de ningún problema. Se nos ha hecho el merge, perfecto, vale, hemos fusionado nuestra rama de dev a master y podemos subir nuestro master a GitHub para que se lo descarguen los compañeros. Esto es lo que se conoce como fast forward, cuando se ha hecho una fusión, pues eso, fast forward sin ningún problema. Ahora, ¿qué puede pasar más veces de la que nos gustaría? Que hay conflictos, es decir, nosotros intentamos hacer ese merge, pero Git intenta hacer esa fusión automáticamente y dice que no puede, que ve errores, que no es capaz de solucionar de una manera automática. Entonces estos errores lo que tenemos que hacer nosotros es resolverlos a mano. Realmente estos errores es que a lo mejor hay una serie de cambios o incongruencias entre las dos versiones que se están intentando fusionar y hay que decidir cuál queremos mantener. Si por ejemplo en un archivo de master a donde estamos fusionando el dev tienen el mismo archivo con cosas distintas, pues no sabe con cuál quedarse. Entonces Git ahí lo que te dice es eso, resuelve tú manualmente ese conflicto y decide tú con qué parte del código es con la que te quieres quedar. Para esto, yo y casi todos que utilizamos VS Code, pues si abrimos el archivo con VS Code, nos da unas ayudas para directamente decir eso, si queremos quedarnos con lo nuevo o con lo anterior. También que sepáis que, bueno, no solo te dice error y ya está, sino que te indica los archivos en los que hay conflicto. Entonces, pues eso, tú cogerías con tu editor de texto, vas a los archivos que te diga error y solucionas esos errores manualmente, que como digo, pues con VS Code, así como en casi cualquier editor de texto, te indica dónde están. Otra opción que tenemos es utilizar el comando git stash. Este comando realmente es muy potente y no es su función principal para esto, para lo que os voy a decir de utilizarlo, pero a veces nos puede hacer el apaño. Si es verdad que suele funcionar más cuando tenemos conflictos al intentar hacer un push o pull porque nos dice eso, que hay archivos nuevos, que no están sincronizados, pero a veces también puede servir con esto de los conflictos en los merge. Git stash lo que hace es enviar a una especie de limbo todos los archivos que están sin seguimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas veces que se nos generan, si no los hemos añadido al git ignore, archivos JSON o pic, que nos da ese error de no saber con cuál quedarse. Entonces, con git stash, ya digo, mandamos todo esto nuevo que ha aparecido a un limbo, todo lo que está sin seguimiento, y luego con git stash drop, pues directamente lo que hacemos es borrarlo, porque otra opción, ya digo que es realmente para lo que es este comando, es una vez envías ese limbo, puedes ir trabajando y luego recuperarlos. Pero en este caso te deshaces de ellos y ya a lo mejor en algunos casos sí que te deja hacer el merge. De todas formas, este comando es mejor, pues como todo un poco lo que os estoy contando, así por encima, que lo investiguéis más en profundidad si creéis que os puede resultar útil. Por último, esto que tenemos aquí del pull request, no voy a entrar mucho al detalle porque es algo que yo no controlo demasiado y no lo utilizamos mucho en nuestro proyecto, pero es algo que realmente es muy útil, sobre todo cuando trabajas en un mismo repositorio con distintas personas. En nuestro caso, como prácticamente cada uno tiene su repositorio, pues igual no tiene demasiado sentido utilizarlo, pero lo que permite es hacer algo similar al merge, pero en vez de local, entre nuestras ramas en local, hacerlo en GitHub. Es decir, si yo por ejemplo, pues está la rama principal, ¿no? La master,
y yo estoy trabajando en la rama Dev 1. Hay una serie de desarrollos, he hecho unos cambios y ya veo que es una versión estable que se puede fusionar con la rama principal. Pues lo que hago es una pull request, es como una solicitud en GitHub de fusionar mi rama con la rama principal. Entonces se genera esa solicitud y luego habrá ciertas personas que tengan permisos de administrador en el repositorio que puedan revisar esa solicitud, ven los cambios y si creen que son adecuados, que está todo correcto, ya lo aceptan y se realiza esa fusión, pero ya digo, online en GitHub. Esto es muy interesante, pues eso, ¿no? Porque se pueden asignar en proyectos grandes revisores de código, se crean estas solicitudes, se pueden crear discusiones sobre el propio hilo de la pull request, viendo qué se quiere añadir o quitar, etcétera. Pero ya digo que nuestro proyecto, como lo hacemos a menor escala y prácticamente solemos estar cada uno con nuestro repo, pues igual no tiene demasiado sentido utilizarlo. Ya llegando al final de este vídeo, tenemos los tags, que son identificadores que nos permiten realizar un seguimiento pues, más cómodo de los commits, que habíamos visto antes que teníamos las breves descripciones que asignábamos a cada commit y además tenían un ID. Pero con un tag pues es algo que es más fácil, más representativo para identificarlos. Normalmente pues no se ponen tags a todos los commits, sino se ponen tags solo a los commits que son más relevantes. Una cosa que quizá tendríamos que hablar para ver cómo nos ponemos de acuerdo, así un pequeño estándar de poner los tags en todos similar en el proyecto, pero una forma sencilla y práctica sería, por ejemplo, utilizar tres dígitos en los que en el primero indicamos un cambio importante en nuestra versión de lo que estamos haciendo, en el segundo iríamos poniendo pequeños cambios y con el tercero iríamos poniendo pequeños bugs que vayamos solucionando. Además, a cada uno de estos tags pues, les podemos añadir una breve descripción o si lo hacemos desde GitHub, que es todo mucho más agradable, el editor que hacerlo por terminal, pues se pueden hacer descripciones bastante más elaboradas. Lo suyo sería, yo creo que tener en la rama master, como digo, las versiones estables que puedan descargar los compañeros y nosotros ir trabajando en otra rama de desarrollo. Cada vez que tengamos una versión que ha implementado algo nuevo y que veamos que es estable y no fastidia lo anterior, podremos hacer un nuevo commit en el master y ponerle un tag y de esta forma pues tenemos todo mucho más localizado. Por ejemplo, decir pues de esta capa hay que utilizar este tag, de esta capa hay que utilizar esta otra y ya digo que es una forma más práctica de tener controladas las versiones. Ahora, ¿cómo ponemos un tag? Pues con este comando que os pongo aquí lo que hacemos es que podemos añadir, o sea, una vez ya tenemos el commit hecho, da igual que esté subido o que no, le podemos añadir un tag a ese commit en concreto, le ponemos el nombre del tag, que aquí sería lo que digo de los tres numeritos, ponemos el ID del commit al que queremos que se asigne ese tag, y luego "-m" y esta breve descripción que digo. Ya digo que puede ser un commit que ya esté subido o que no, eso da igual, porque luego los tags hay que hacer el push y el pull independientemente. Es decir, si yo hago git push origin master de una serie de commits, aunque yo tuviese puestos los tags, no se van a subir los tags. Los tags hay que subirlos aparte, es decir, luego habría que hacer git push menos menos tags o con el pull para descargarlos. Y por último os traigo este comando mágico tan deseado que si habéis empezado a trabajar con Git y empezáis a tener problemas de estos que os decía antes al hacer push y pull, que os da conflicto, que yo os había explicado que se puede solucionar con el rever, con el reset, pero que es todo un poco lioso, no es tan instintivo como decir, pues bueno, me da igual lo que haga en el remoto, si yo tengo esto en local, quiero que se suba esto del local al remoto y que se quede así. Y me da igual como estaba antes, ni seguridad, ni leches. Esto está muy bien cuando trabajamos en un repositorio nosotros solos, pero cuando trabajamos en un repositorio con más compañeros, puede ser muy peligroso. Pero bueno, yo digo que existe, ya cada uno que haga el uso que crea correspondiente. Es el comando git push menos menos force. Esto lo que nos hace es que nos coge lo de nuestro local y lo sube al remoto, al de GitHub, pisando lo que haya. Es decir, lo que esté en nuestro local se va a poner tal cual en el remoto, borrando, no pudiendo luego volver a ningún commit anterior ni nada de lo que hubiese en el remoto. Entonces, puede ser útil en ciertos casos, pero bueno, hay que tener cuidado cuando se usa. Bueno, espero que os haya sido útil el vídeo y nada, siento que haya sido un poquillo largo, pero ya habéis visto que es que son dos herramientas muy potentes, muy extensas y al final lo que he intentado es pasar un poco por encima de los comandos que yo considero así más generales, más prácticos para el día a día.
y ya que cada uno investigue, profundice, como os comentaba al principio, en lo que vea que va a utilizar, que le resulta más útil para su día a día. Yo al final esto estoy aprendiendo, aunque os haga esta presentación, tampoco es que controle demasiado, espero no haberme equivocado en nada. Y si me he equivocado o veis que me he dejado algún comando así súper importante, pues todo eso ya lo vamos hablando en el laboratorio. Lo mismo digo respecto a todo lo que os he comentado de cómo trabajar con las ramas, de cómo trabajar con los tags, de ir manteniendo en la rama master las versiones estables que se puedan descargar los compañeros, lo de poner los tres numeritos en los tags. Estos son cosas que, pues eso, poco a poco, a ver si todos vamos familiarizándonos con Git y GitHub y podemos ir hablándolo para ponernos de acuerdo a ver y hacerlos todo de la misma manera. Así que nada, espero que os haya gustado y un saludo.